Hola amigos, hola compañeros. Bueno, este día 30, el lunes, que viene, vamos a estar en la Universidad de León, en la Facultad de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, para compartir ahí un tiempo con vosotros, compañeros, relacionado con el fútbol. A través del fútbol nos vamos a conocer, una vez más seremos más ricos todos. Y bueno, aprovechando este momento que me regala la Universidad de León, voy a intentar, alrededor de este título que vamos a poner a la ponencia, un título que intenta ya ser un mensaje para hacernos pensar. El título de la ponencia, de la conferencia, va a ser Formar para competir mejor y competir sin dejar de formar. Vamos a intentar tocar cosas que yo creo que se tocan muy pocas veces. Hablamos mucho en el tema del fútbol, por ejemplo, hablamos mucho de principios tácticos, de subprincipios, hablamos de cómo conjugarlos entre sí para montar lo que son estructuras dentro de la estructura llamada sistema de juego, estructuras de funcionamiento dentro de esa estructura, vuelvo a repetir, de soporte que no deja de ser más que un sistema de juego. Nos preocupan mucho esas cosas, nos preocupa mucho el plan de partido, nos preocupa mucho el modelo de entrenamiento, nos preocupa muchísimo el sistema con el que voy a jugar, vuelvo a repetir. Pero yo creo que hay algo, o hay cosas que son más importantes. De hecho, de todo esto anteriormente dicho, hay tanta bibliografía, hay tantas ponencias, se habla tantas veces de lo mismo, eh, que a mí me gustaría que este encuentro sea diferente. Entonces, vamos a empezar buscándole un motivo a nuestra labor como entrenador, un motivo que nos pueda diferenciar a nosotros como persona, lo primero, en este mundo del entrenador. ¿Qué pensamos que nos da valor a nosotros? ¿Los resultados? ¿Una clasificación? ¿O nos da valor el hecho de dar valor a personas, el hecho de hacer a las personas más grandes, en este caso a jugadores, que nos dejen jugadores y después de haber hecho un trabajo con ellos de un tiempo determinado, haberlos dejado en una situación mejor de esas situaciones en las que llegaron a nosotros? Es mejor dejar un legado. Esto está reñido con los resultados, está reñido con tener una buena clasificación, ¿no, verdad? Para ganar tienes que tener mejores futbolistas que el equipo contrario, además de hacerlo bien a nivel colectivo, pero tienes que tener mejores futbolistas. Normalmente quien gana siempre es el que tiene mejores futbolistas, siempre, siempre. Los entrenadores que hemos tenido la suerte de ser profesionales nos damos cuenta que todos ganamos, empatamos y perdemos en un tramo de tiempo muy largo de una manera muy pareja. Andamos en torno al 30-30-30 más o menos. Pues el 32, 35, 36% hablo, de ese 100% de puntos en la competición que nos vemos envueltos como entrenadores. Andamos todos muy parejos. Unos años nos toca ganar más, otros años nos toca ganar menos, pero en un camino largo estamos todos muy parejos, porque todos pasamos por equipos que tienen jugadores de más nivel y otros años que tienen jugadores de menos nivel. Entonces, ¿qué es lo que realmente me diferencia a mí como entrenador? ¿Qué es lo que mi labor tiene un valor que no sea enjuiciable por un resultado, que sea enjuiciable realmente por el trabajo que yo hago? Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de la importancia que tiene el detectar desde dónde parto en cualquier equipo, cualquier temporada, con cualquier jugador. Lo importante que es detectar el nivel, desde dónde parto, lo importante que es, para que luego el camino sea el adecuado para llegar lo más lejos posible, tanto con el jugador como con nuestros equipos. Vamos a hablar de la importancia que tiene el tema de la atención y de la concentración en este juego que a día de hoy estamos viendo que es un juego donde las transiciones tienen un protagonismo tremendo. Y cuando digo las transiciones, digo ese cambio de cuando tu equipo tiene la pelota, cuando la deja de tener o cuando no la tiene y la empieza a tener.
esos dos cambios, ¿no? Esas costuras que unen el ataque con la defensa. La labor defensiva con la labor de ataque. ¿Qué es lo que ocurre en estas cosas? Que es cuando llegan los desequilibrios, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que es importante el tema de la atención y de la concentración. Es muy importante porque al final esas costuras se abren mucho más cuando estos dos condicionantes no están bien trabajados en nuestros jugadores. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar también de desde dónde nuestro jugador juega el fútbol. El fútbol le sale por los pies, pero evidentemente nace en la cabeza, nace en nuestro cerebro. En ese cerebro hay tres partes, hay como tres capas, ¿no? Hay un consciente, hay un subconsciente y hay un inconsciente. Esas tres capas son partícipes en todas las tomas de decisión que tiene nuestro futbolista, nuestro jugador. Vamos a hablar de cuál es la operatividad de cada una de las tres capas y de cómo esas tres capas tenemos que llevarlas al entrenamiento, porque ninguna de las tres se tiene que oxidar, ninguna de las tres tiene que quedar apartada, porque entonces nuestros jugadores van a ser mucho menos de lo que podrían llegar a ser si utilizamos las tres. ¿Cómo podemos meter todo esto dentro de un entrenamiento? Cómo esto yo lo traslado a algo que yo llamo las tres dimensiones. Tres capas dentro del cerebro y tres dimensiones dentro del terreno de juego. Las tres dimensiones que son cuando el jugador está con la pelota o está enfrentando la pelota. La siguiente dimensión, que es una dimensión un poquito más amplia, intermedia, que es cuando el jugador no tiene la pelota o no está enfrentando la pelota, pero está en la cercanía de la pelota, bien en ataque o bien en defensa, lo que yo llamo estar en la jugada. Y cuando el jugador está lejos, cuando el jugador está en la lejanía, pero está dentro del juego, que es el momento clave del fútbol a día de hoy. Es el momento clave del fútbol a día de hoy. Los lejanos, los alejados. Y no solamente para intentar hacer gol con ellos sorprendiendo, sino también para volver a conseguir ese equilibrio que necesitamos en nuestros equipos para que esas transiciones, sobre todo las transiciones defensivas cuando perdemos la pelota, no nos hagan daño. Bueno, pues vamos a hablar de esas tres dimensiones y de cómo esas tres dimensiones las tenemos que meter dentro del entrenamiento, que van entrelazadas con el consciente, con el subconsciente y con el inconsciente, y que van entrelazadas con la atención y con la concentración, y que no vamos a terminar ahí. Hemos hablado de un día, hemos hablado de la importancia que tiene en un entrenamiento meter todo esto. Bueno, pues vamos a hablar también de lo que es un microciclo. Hasta ahí es hasta donde yo entiendo que un entrenador tiene que dominar. A partir de que domina lo muy pequeño en un entrenamiento y lo un poquito más amplio que va de un partido al otro partido, que es el microciclo semanal, de competición o no de competición, da igual, el microciclo, ¿de acuerdo? A partir de que esto se da, todo empieza a fluir. Y es ahí en el microciclo cuando nos vamos a dar cuenta de que es muy importante formar para competir mejor y competir sin formar, sin dejar de formar. Esto lo vamos a ver en el microciclo, porque el microciclo lo vamos a montarlo de tal manera que mirándolo de una manera determinada, enfocándolo nosotros visualmente de una manera determinada, vamos a ver cómo estamos trabajando lo que necesita el jugador, lo que necesita cada jugador de los que tenemos, ese jugador al que medimos el primer día para saber desde dónde partimos con él. Y si lo miramos en otro plano, el microciclo, vamos a ver cómo estamos trabajando en esa plataforma mágica que se llama equipo de fútbol, que es donde el jugador se incrusta y a partir de que esa plataforma es idónea para él y para sus compañeros, todo fluye. El equipo mejora y el jugador dentro del equipo también mejora a la vez. Ese es el objetivo de un entrenador de verdad, de un formador de verdad, que a la vez que está dándole forma a un equipo, no deja de formar a cada jugador. Y vuelvo a repetir, que está formando para competir mejor, pero compite sin dejar de formar.
Nos vemos este lunes, día 4, en la facultad. Es un honor estar en un lugar tan honorífico. Un abrazo.